Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. El Campeonato de España de Ajedrez Individual 2021 está que arde. Estamos ya en la octava ronda y en cabeza hay varios empatados con 6,5 puntos. Entre ellos está Santos Latasa, Pepe Cuenca, Paco Vallejo, Miguel Santos, Eduardo Iturrizaga, Iván Salgado y David Antón, todos ellos, como os digo, empatados ahí en cabeza, pegándose codazo a ver quién es el campeón de España 2021. Os traigo la buenísima e interesante partida que ha disputado José Cuenca, también conocido como Pepe Cuenca, contra Salvador del Río. Vamos con esta estupenda partida donde Pepe Cuenca lleva las piezas blancas y ha salido con D4 con un peón de dama. Le contesta del Río con E6 y tras C4 las negras plantean la defensa holandesa con F5. Aquí Pepe Cuenca se sale de los caminos más trillados y juega A3, que digamos que no es la principal de la defensa holandesa. La variante principal aquí es muchísimo más empleado G3 para llevar el alfil al fianchetto. Tras caballo F6 normalmente las blancas continúan con alfil G2, alfil E7, caballo F3 y las negras acaban enrocándose. No obstante, Pepe Cuenca se quiere salir de la teoría, quiere salirse de los caminos más trillados de la defensa holandesa y juega A3. De esta manera está controlando la casilla de B4 para que no aterrice ahí ningún alfil a darle un jaque al rey, y también quizá en el futuro prepara la expansión B5. Aquí las negras juegan caballo F6, tras caballo C3 desarrollando ambos los caballitos, alfil E7, las negras tienen preparado el enroque. E3 ha seguido la partida, dando salida también al alfil. D6, la blanca han continuado con caballo F3 desarrollando pieza caballo E4. Aquí Del Río mete un caballo lechuguero ya fuertemente armado en la casilla E5 antes de enrocarse y todo, así que Pepe lo tiene que eliminar y juega caballo por E4. Hay que eliminar a ese caballo lechuguero, al jefe de la pista, al amo de la discoteca, y lo hace rápidamente. Tras F por E4, caballo D2 porque el caballo ha quedado atacado, por lo tanto ataca al peón. Del Río lo ha defendido con D5 y aquí las blancas han jugado F3 atacando a ese centro. Quiere capturar y que se le queden un par de peones ahí en la columna E doblados bien feotes. Las negras se han enrocado, ponen en seguridad al rey y aquí F por E4. Tras esta jugada las negras no capturan para no quedarse con esa mala y fea estructura, además que podrían las blancas capturar el peón, sino que atacan también el centro con C5. Pepe ha desarrollado el alfil, atacando junto con el caballo el peón de E4, pero cuidado que aquí puede haber peligros, porque fijaos dónde está el rey, no se puede enrocar, está la torre dando artillería por toda la columna abierta, la columna F, y parece que Pepe vaya a tener problemas aquí, puesto que esa columna está abierta y aún no se ha enrocado. Podrían venir las piezas ya atacando también por la diagonal del loco y ese rey podría estar en peligro, pero Pepe Cuenca encuentra unos recursos aquí fantásticos y tras la captura en el centro, C por D4 de las negras, caballo F3, mete un caballete ahí bien bonito que tapona toda la columna F, y de esta manera ahora sí las blancas pueden enrocar. Claro que a las negras le gustaría tocar este peón para atacar a ese caballo que se fuese de ahí, pero ¿qué pasa? Que ya ha posicionado el alfil en D3 para, en el caso de que capturen las negras, poder capturar y que no haya peligro en la posición. Tras D por E3 las negras capturan ese peón, alfil por E3, no tienen prisa las blancas en enrocar, ya han taponado ese hueco, han hecho ahí el puente para que pase el rey. Tras rey H8 se enroca Pepe Cuenca, pone seguro a su rey y aquí las negras juegan caballo C6 desarrollando piezas que, fijaros
como tienen el flanco de dama, lo tienen sin desarrollar, lo tienen ahí, hay que darle salida a todas esas piezas y Del Río juega caballo C6. B4, las blancas que habían jugado A3 en plena apertura se expanden en el flanco de dama. Aquí las negras juegan D4 y tocan al alfil que se tiene que marchar y juegan alfil F2 y ahora como que el peón está atacado 2 veces y puede ir por rayo X otra vez más, pues lo que hacen las negras es E5 para apoyar ese peón D. Pero claro está, ¿qué pasa? Que el peón E está solo defendido por el caballo y está atacado por el caballo de F3. Por lo tanto, lo que juega aquí Pepe Cuenca dice, bueno, te meto B5, te toco el caballito y tras caballo A5 ahora el peón de E se ha quedado sin defender. Por lo tanto, Pepe Cuenca se lo zampa, caballo por E5, las blancas ganan un peón y ahora el fil E6 desarrollando ya la última pieza menor las negras. Dama E2, juega aquí Pepe Cuenca de esta manera. Pues está controlando la debilidad que está siendo ya la debilidad de C4, que se ha quedado un peón retrasado y las negras lo están tocando ya 2 veces y otra vez más que lo van a tocar con la torre por la columna. Empieza a defender esa debilidad, ese peón con 3 piezas ya. La dama, el alfil y el caballo defienden. Aquí se incorpora la torre ya por la columna semiabierta, presionando sobre ese peón, intentando recuperar el peón, y las blancas juegan torre F1, que de esta manera también el peón puede estar en grave peligro porque ya está atacado 2 veces, defendido solo por la dama negra, o sea que el peón D también empieza a tener presión de las piezas blancas. Alfil C5 lo defienden las negras y ahora caballo F3 volviendo a meter más presión sobre ese peón. Aquí juegan dama E7 y ahora Pepe juega E5 con buen criterio para darle actividad a su alfil que mire con cara de mala leche al peón de H7 donde está el rey. Fijaos que aquí este peón está siendo atacado 2 veces. Solo defendido por el alfil. Sería un gran error, por ejemplo, caballo por D4. ¿Por qué? Porque aquí las negras estarían muchísimo mejor. Podría venir un torre por F2 quitando la defensa a ese caballo. Y si ahora dama por D2 para defender el caballo, fijaos qué rayo X más potentes tienen las negras. Y eso es un factor ya determinante para que las negras ganen la partida, porque vendría un caballo B3, atacan a la torre, atacan a ese caballito y realmente están ganando aquí las negras material. Si retiran la torre, fijaos qué mazazo le pegan las negras. Con alfil por D4 atacan a la dama y atacan al rey y Pepe Cuenca se puede ir a las duchas, pero resulta que no es así porque Pepe no se come ese peón, sino que juega E5, como os digo, le mete al alfil, digamos, actividad, y ese peón ahí bloqueando al alfil de las negras ni se lo come porque ese alfil ahora mismo le gustaría tener libertad, por lo tanto el peón le estorba. Aquí juegan alfil G4 clavando al caballito, dando rayo X a la dama blanca, y ahora rey H1. Se apartan de la mirada del alfil aquí las blancas con su rey, se parapetan, se resguarda el rey en un lugar seguro. B6 juegan las negras y tras esta jugada Pepe juega H3 preguntándole a ese alfil, oye, ¿qué pasa? ¿Qué haces ahí? Vete ya para tu casa, vete de aquí que me estás molestando con esa tremenda clavada. Las negras se marchan y ahora alfil H4 molestando a la dama de las negras. Juega aquí el blanco, dama E8, la tienen que apartar y fijaos como caballo G5 es una jugada muy buena. No solo toca al alfil ganando, bueno, esperando ganar la pareja de alfiles, sino que están tocando fuertemente con alfil y el caballo en el punto H7. No obstante, aquí las negras aún encuentran un recurso para defenderse y juegan alfil G8. De esta manera retiran el alfil de la amenaza del caballo y defienden el punto de H7. Dama E4, más presión de Pepe Cuenca sobre el punto H7. Caballo, alfil y dama lo atacan.
Dama H5, de esta manera se defiende del río, con la dama también, junto con el alfil, junto con su rey, ahí defendiéndose del feroz ataque blanco. Y aquí juegan alfil E2, tocando a la dama, invitándola a marcharse. Dama H6, sigue la dama ahí obstinada en esa defensa. Y ahora E6, cuidado que este peón pasado es un peón muy peligroso. Y además está controlando casillas muy importantes de la séptima. En algún momento podría venir un caballo F7, jaque y me como la dama. Todavía está el alfil ahí, pero fijaos que como que coordina ahí. O sea, también puede estar en peligro. Hay temas tácticos por todos lados y las negras se tienen que defender muy bien. Juegan torre E8, metiendo presión sobre ese peoncito pasado, y torre F1 enfrentando las torres. Aquí juegan torre F6, las blancas cambian torre por F6 y G por F6, y el enroque queda un poco malherido. ¿Por qué? Porque fijaos cómo esta diagonal está débil, puede venir en algún momento un alfil atacando al rey, y el rey ese está que le falta bastante el aire. Juegan dama F4 aquí y las... Bueno, se amenaza aquí, ya se amenazan temillas, se amenazan temas muy duros con esta jugada. Se amenazan temas de caballo F7 muy duros, de mate y de captura de dama. Por ejemplo, que venga este caballo aquí a molestar a la torre, por poner un ejemplo, pues vendría sencillamente caballo F7 y aquí realmente están ganando la dama. ¿Por qué? Porque si capturan con el alfil se zampan la dama. Si salen con el rey a paseíto por el bosque, pues es jaque mate con dama por H6. Por lo tanto, están en grave peligro aquí, en una situación muy peligrosa. Tampoco es muy bueno zampar este caballito, porque viene el alfil y está tocando a la dama, está entrando por la diagonal todo, o sea que esto es ganador para las blancas también. Así que lo que juegan aquí las negras es dama G7, intentando ahí resistir, pero Pepe juega caballo por H7, un jugadón aquí, destrozando ya el enroque. Y ese caballo que está sin defender no se puede capturar, porque realmente aquí han jugado alfil E7. Si capturan con esto, viene alfil por... Si capturan con el alfil, viene alfil por F6 y te revientan por la diagonal la dama. O sea, ¿quién? A mí, a rey dama. Pepe y Del Río se zamparían a rey dama en un periquete. Así que si capturan con la dama también es muy peligroso. Alfil por F6, fijaos cómo el rey no tiene dónde ir. Dama G7 y se pueden zampar la dama, pero es que tienen temas de mate con dama H6. ¿Por qué? Porque la dama no puede capturar a esa dama. Se tendrían que defender con el alfil y dama por G7 es mate. Por lo tanto, dama por H7 no sirve. ¿Qué falta más? Rey por H7 también es perdedora, ya que tras una jugada como alfil D3, jaque, el rey tiene que parapetarse otra vez en H8 si no quieren perder la dama, y luego vendría otra vez alfil por F6, tocando a quién, a mí, a rey dama. Dama por F6 y dama por F6, jaque, mate con patata frita, atún y tomate. Por lo tanto, aquí las negras están desesperadísimas y juegan alfil E7, defendiendo la entrada del alfil para que no revienta a la dama y el rey. Y Pepe juega igualmente alfil por F6. Tras alfil por F6 y caballo por F6 tocando a la torre, con diversas amenazas de entrada de la dama por la columna, la torre está tocada aquí, han capturado para salir de la amenaza con torre por E6, pero tras dama H4 tocando al rey, Del Río se ha rendido. ¿Por qué? Bueno, porque su rey está muy descubierto, no tiene nada. Las blancas tienen mucho ataque, todas las piezas mirándolo, tienen dos peones de más, este peón también va a caer, o sea, toda la posición van a cambiar pieza aquí en H7 rápidamente, y realmente la posición está perdida por todos lados con lo que hay ahora mismo. Pero si eso vemos alguna variante así que podría salir chula, si por ejemplo alfil H7,
podría venir un caballo H5 atacando a la dama y una vez se retire, dama por D4, cae un peón más y ya serían 3 peones, estarían atacando al rey que está muy débil. Por ejemplo, que se mueva G8, viene torre F1 y el control de la posición es total, el rey no se puede mover, todas las piezas ahí merodeando. Por ejemplo, si ahora hacen caballo B3 atacando a la dama, trayendo este caballo al ataque, pues tranquilamente dama G4 está ganando. Torre G6, tocan a la dama. Dama C8, dama F8 y dama por F8 porque el rey no puede salir por ningún lado. Bien amigos, pues un partidón. Espero que os haya gustado. Vamos a ver en la última ronda quién se proclama campeón de España absoluto. Como os digo, espero que os haya gustado. Si ha sido así, no olvidéis un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registréis y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí, os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos.